poder y Dios lo ha dado. Enfermos son sanados, muertos levantados, el reino de los cielos ha llegado. Justiciados en casa del Espíritu Santo, reino de los cielos se ha manifestado. Hijos liberados, hijos rescatados, el reino de los cielos ha llegado. Sí, el reino ha llegado. Aleluya. A su pueblo el Señor ha visitado. Sí, el reino ha llegado. Maravillas, maravillas y prodigios amo. Si el reino todopoderoso, grande eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble. Todopoderoso, grande eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Nada que pueda compararse a ti, Señor. Tu amor es inigualable, tu amor es incomparable, Señor. Déjanos verlo, déjanos ver tu rostro. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sí, Señor. No hay nada que pueda compararse a ti, Señor. No hay nada que pueda igualarse a ti, Dios. Es tu inmenso amor, Dios. Es tu incomparable amor, inigualable, que día a día, Señor, se manifiesta sobre nuestras vidas, la vida de los creyentes. Gracias, Dios, porque sin ti, Dios, estaríamos perdidos. Sin ti, Señor, no sabríamos a dónde ir. Pero eres tú, Señor, quien nos guía, Dios, quien pone en nosotros el querer y el hacer, Dios, para hacer de tu voluntad un estilo de vida en nosotros, Dios. No hay tinieblas, Dios, que tú no puedas encender y alumbrar, Dios. No hay barrera alguna, Señor, que no pueda ser quitada, ningún obstáculo en nuestras vidas si creemos en ti.
porque es nuestra fe, Señor, en ti, Dios. Esa fe que hemos depositado en tu presencia, la que nos sostiene día a día, Dios, y las que nos hace caminar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La verdadera fe es aquella, hermanos, que nos permite seguir confiando aún cuando nos enfrentamos a situaciones o a problemas que parecen no tener alguna solución. Escúchame, es en medio de una enfermedad incurable, es en medio de un problema de adicciones con alguno de nuestros hijos o algún familiar, es en medio de un serio problema financiero o económico en donde, iglesia, entra en acción y es probada la verdadera fe. Es decir, esa fe que está confiando total y plenamente en el Señor. Y sabe algo, Dios suele usar este tipo de circunstancias no solo para corregir nuestras vidas. A veces necesitamos la corrección de Dios, y es a través de situaciones difíciles que Él quiere y busca meternos al redil. Pero no solo eso, hermanos, también para mostrar su poder y para manifestar su gracia poderosa, hermanos, sobre nuestras vidas. Algo que pudimos ver al inicio del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, la semana pasada, o antepasada más bien, con el endemoniado gadareno al cual el Señor lo liberó. Este hombre pudo ver la gracia gloriosa, el poder de Dios sobre su vida. Mire, hoy veremos, porque la semana pasada hicimos una pausa y tuvimos una reunión hermosa, la verdad. Bueno, yo salí muy satisfecho con la palabra. El Señor estuvo haciendo lo que tenía que hacer. Pero hoy veremos dos ejemplos más del poder y de la autoridad, de la misericordia, de la gracia de nuestro Señor en circunstancias o problemas imposibles de resolver para nosotros los hombres, para hombres común y corriente. Amén. La primera de ellas, escuche, una niña agonizando, es decir, una niña a punto de morir. Y la segunda, una mujer con una enfermedad de muchos años. ¿Ok? Así que desde la perspectiva humana, en estos dos casos no había esperanza alguna. Y sabes algo, a veces así nos encontramos en la vida. No vemos esperanza alguna. Pero la diferencia fue, hermanos, la fe. Lo que hizo la diferencia fue la confianza en Jesús. Lo que hizo la diferencia en medio de estos dos problemas difíciles, hermanos, fue la fe. Así que hoy veremos el poder y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. Escúcheme bien. Unas semanas atrás, recordemos, vimos el poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, calmando la tempestad. Vimos el poder y la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, trayendo libertad o trayendo a libertad la vida del endemoniado gadareno. Hoy vamos a ver, pues, como te lo estoy mencionando, el poder y la autoridad de Jesús, no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. Amén. Yo le invito, pues, a que pongamos en la pantalla y abra su Biblia en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, que es donde vamos en nuestro estudio verso a verso del Evangelio. Marcos 5, versículo 21 al 24. Vamos a ir hasta el 43 el día de hoy, pero vamos a leer esta primera parte, lo vamos a hacer en etapas. Marcos 5 del 21 al 24. Le voy a dar tiempo y cuando usted lo tenga, me dice, me lo hace saber con un amén, para dar lectura. Amén. Gloria a Dios. Ponga atención y dice lo siguiente. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues, hermanos, con él, y dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Como ya lo hemos visto a lo largo de todo este estudio, de toda esta enseñanza del Evangelio de Marcos, una vez más
una gran multitud rodeaba a Jesús y le apretaba. Lo hemos visto de sobra, ¿no? Como ya lo sabemos, pues, era una constante. Cada vez que Jesús llegaba a alguna región, cada vez que Jesús llegaba a algún lugar, la gente se amontonaba y se acercaba a Él buscando el favor de Dios, buscando el milagro de Dios. Así que en el versículo 21, que acabamos de leer, velo ahí, síguelo ahí, no lo pierdas este texto. Dice, pasando otra vez a la otra orilla. Recordemos que Jesús había estado en la región de Gadara, ¿sí? Ahí estaba, ¿se acuerda o no? Había estado en la región de Gadara. Y los mismos gadarenos le habían rogado que se fuera de ese lugar. ¿Recuerda por qué? Porque les pareció ilógico que al liberar al endemoniado, en lugar de postrarse ante él y ver el poder que había en él y ver quién era él, hermanos, y reconocerle como el Mesías, le pidieron que se fuera. Porque el Señor liberó al endemoniado y los demonios que habían en él, hermanos, que eran legiones, nos dice la palabra, los metió en un hato de cerdo, 2000 cerdos, que se precipitaron al despeñadero y murieron. Imagínense la pérdida que tuvieron estos hombres. Le dijeron, mira, Señor, mejor vete de este lugar. Y Jesús pues toma una barca para regresar a Capernaum. Por eso dice el versículo 21, pasando otra vez a la otra orilla. Y es en ese lugar, en Capernaum, hermanos, donde el Señor se encuentra con un hombre llamado Jairo. Un hombre que señala la Escritura como uno de los principales de la sinagoga. Como ya lo sabemos y lo hemos mencionado también en otros estudios, en otras enseñanzas, la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían el día de reposo, así como lo estamos haciendo nosotros el domingo, hermanos, cuando estaban lejos del templo. Cada sinagoga tenía a una persona que estaba encargada y revisaba todo lo referente que se iba a hacer en el culto ese día. Pues Jairo justamente era el líder de una de esas sinagogas que había en Capernaum, lugar donde se desarrolla este acontecimiento que vamos a ver con su hija. Este hombre, dice el texto, que al ver a Jesús, así lo dice la palabra, se postró delante de él a sus pies. Ya de entrada esto por sí solo nos empieza a dar una indicación, y aunque no me voy a centrar en eso, hermanos, la actitud que nosotros manifestamos tener cuando vamos a la presencia del Señor tiene mucho que ver en nuestras vidas. Tu actitud muchas veces es la que alcanza el favor de Dios. Es esa humildad con la que tú vas delante del Señor la que te ayuda muchas veces a alcanzar de su favor y de su gracia. Pues este hombre, como dice la palabra, dice, se postró a sus pies. Mira el versículo 23. Mira lo que hacía Jairo. Y dice, y le rogaba mucho diciendo. ¿Saben lo que es rogar? No es lo mismo que orar simplemente. Rogar es ser muy insistivo. ¿Cómo está un niño cuando quiere su leche, quiere un juguete y vas a la Soriana y quiere que se lo compres? ¿Qué está el niño diciéndote, papá, por favor, me lo compras? Y si no, hasta hace un berrinche. Jairo dice aquí, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aleluya. Mira, iglesia, para aquellos que somos padres, ¿cuántos son padres? Levanten su mano por ahí. Quiero ver, ¿cuántos son padres? Muchos son papás. Para aquellos que somos padres, la actitud de este hombre es fácil de entender, ¿sí o no? Su hija, la hija de Jairo, se estaba muriendo. Dice versículos más adelante, en el 42, que llegaremos hasta allá, hermanos, pero para ser exactos, en el 42, que la niña de Jairo, la hija de Jairo, tenía 12 años. Era una niña aún. El Evangelio de Lucas añade que era su única hija. Así que imagínate lo que estaba pasando Jairo, lo que estaba viviendo, de manera que él, al ver a Jesús, cae delante de él, ante sus pies, y le ruega con fervor. Imagino, yo creo que le dijo, Señor, mi hija está agonizando. Le rogó con fervor, como con una gran intensidad, hermanos, con las intenciones más sinceras que él haya podido tener. Era su hija la que estaba postrada, y le dice al Señor, Señor, es que yo quiero que tú vayas a mi casa y tú pongas tus manos sobre ella para que ella sea sana y vivirá. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sabes algo? Jairo, escucha esto, seguro sabía
que Jesús podía sanar. Así de entrada. Que Jesús podía salvarla. Su actitud era justamente la de una persona que conocía quién era Jesús. Y no solo eso, sabía de lo que Jesús, escucha esto por favor, era capaz de hacer. Esto es muy importante en la enseñanza del día de hoy. La pregunta es, ¿tú sabes de lo que es capaz hacer Jesús? Amén. Ok, hay algo que comprueba eso y vamos a ver más adelante y se llama fe. Porque podemos decir que creemos en Jesús, pero si tú no confías plenamente en Él, hermano, esto no tiene sentido. Jairo sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Jairo, hermanos, demostraba tener una actitud, escucha, de fe, una actitud de certeza, una actitud de convicción y de seguridad en Jesús. Y sabes algo, esa es la actitud que todo cristiano, verdadero creyente debe de tener, hermanos, una actitud de fe y de certeza en lo que Jesús es capaz de hacer. Pero para ello tú necesitas primero que creer. Tú no vas a pedir un trabajo pensando que no te lo van a dar, ¿o sí? No, hermano. Tú vas, hermanos, creyendo que lo vas a obtener. Tú no puedes ir al Señor creyendo que no lo vas a obtener. Primero tienes que creer en Él y tú tienes que ir confiadamente, con la fe y la certeza con la que iba Jairo, hermanos. Fue algo glorioso lo que sucedió. Fue algo glorioso. Pero quiero decirte que también fue ahí en Capernaum donde Jesús, escucha, realizó la mayoría de sus milagros. Esto es importante también. Así que sin temor a equivocarme, la mayoría de los milagros que Jesús había hecho, sin temor a equivocarme, Jairo había visto muchos de ellos. Jairo había visto muchos de los milagros que Jesús había hecho al haber estado en esa región, es decir, ahí en Capernaum. Es un hecho, hermanos, que por eso no le importó, escucha, postrarse ante Él, arrodillarse ante Él, humillarse ante Él, y no solo ante Él, sino también ante la multitud que lo rodeaba. A muchos nos cuesta aquí en la iglesia postrarnos, hermano, porque no queremos dar, según nosotros, un espectáculo. Bueno, a Jairo no le importó nada, no le importó la gente que ahí estuviera. Su hija, la vida de su hija estaba de por medio, estaba en riesgo, y él sabía que su única oportunidad la tenía justamente en Jesús. Wow. Como te mencioné al principio, aquellos que somos padres nos identificamos y nos podemos identificar y entender fácilmente con lo que Jairo estaba haciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Porque cuando se enferma uno de nuestros hijos, los que más sufrimos somos nosotros. Se enferma tu hijo y ahí estás con temperatura y estás preocupado porque no hayas cómo hacerle. Nosotros como papás tenemos ese sentimiento sobre nuestros hijos. Y yo quiero decirte algo. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, justamente recordé, escucha, que fueron varias las veces que Ricardo se me cayó y se pegó en la cabeza. Imagínate. Hasta el día de hoy él me sigue reclamando que por esas caídas le maté algunas neuronas, ¿verdad? Todavía me sigue reclamando. Por eso quedó así medio trombolón, ¿verdad? En alguna ocasión lo tuvieron que suturar. Si tú le vas y le buscas aquí por este lado de la frente, no me acuerdo cuál es, si este lado, tiene una cicatriz, todavía la tiene ahí. Estaba chiquito cuando se me cayó. Recordaba cuando lo operaron del apéndice, hermanos. Y yo estaba pensando al estar preparando y viendo la situación de Jairo, que si de alguna manera yo hubiera podido ocupar su lugar, o hubiera podido llevar de alguna manera esta carga, su dolor, lo hubiera hecho sin pensarlo. ¿Sí o no, hermano? Aquellos que son padres, lo haríamos sin pensarlo. Si yo tuviera un día que donarle un riñón a mi hijo, hermano, no le pensaría, le donaría los dos aunque me muriera. Y esa es la verdad. Haríamos lo que fuera por nuestros hijos. Yo hubiera estado dispuesto a sufrir en su lugar, a ocupar su lugar. No lo dudaría en un segundo. ¿Por qué, hermanos? Porque los padres somos capaces de hacer lo que sea por nuestros hijos. Amén. Así que, hermano, yo quiero decirte algo. Tú tienes que ser capaz de hacer algo por tus hijos. No nada más por tu salvación, sino también porque tus hijos conozcan al Señor. Amén. Jairo estaba preocupado. Esto es lo que estaba haciendo Jairo, buscando una solución a su problema. Su hija estaba
agonizando. No le importó nada. Mira, no le importó ni su posición, que muchas veces es la que queremos guardar. No le importó el lugar en la sociedad que él tenía, porque era una persona que tenía un lugar. Por eso mismo tenía un liderazgo en la sinagoga. No le importó ni su liderazgo en la sinagoga. Él se postró, una sinagoga que era judía, él se postró delante de aquel que muchos creían un profeta, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios. Imagínate esto. Él no le importó y se humilló delante de Jesús. Pero de repente sucede algo inesperado, hermano. Y vamos a poner en stand-by esto que estaba sucediendo. Yo quiero que te quedes que Jairo estaba delante de Jesús, rogándole que lo acompañara a su casa. Y Jesús, pues ahí caminando, iban hacia allá cuando sucede algo inesperado. Algo que pudiéramos decir inoportuno en medio de la petición que Jairo le está haciendo al Señor de ir a su casa y sanar a su hija. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos esperando la respuesta de Dios y no llega. Pueden pasar muchas cosas en ese momento, iglesia. Pues esto le pasó a Jairo. Su hija, como te digo, estaba agonizando, pero en medio de eso hay algo que sucede que viene a ser una prueba de su fe, viene a ser una prueba de su paciencia en Jesús y ante las circunstancias. Mire el versículo 25, por favor, velo ahí en tu Biblia. Marcos 5, 25. Lo tenemos en la pantalla. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes, dice, le iba peor. Ay, hermano, ¿qué realidad es esta? Cuando tú dices, es que mejor, cuando yo estaba en el Señor, vinieron a mí más problemas. ¿Y es esto? Esta mujer, mejor yo me encargo de solucionar mis problemas. No le había aprovechado nada. Antes, dice, le iba peor. Cuando tú te apartas del Señor, hermano, lo más seguro es que te vaya a ir peor. Esa es una realidad, por lo menos espiritualmente hablando. Pues esta mujer había hecho todo lo humanamente posible y aún así los médicos y le iba peor, dice aquí. Por lo que dice en el versículo 35, que más adelante también veremos, entendemos, escucha, que esto sucedió al mismo tiempo que Jairo estaba con Jesús y le pedía que fuera a su casa a sanar a su hija. Imagínate esto, qué inoportuno, ¿no? Mis hermanos, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años, muy bien, qué bueno que estudiaron. ¿Cuántos años hacía que esta mujer padecía de flujo de sangre? 2, hermanos. Así que es evidente que el mismo año, es un dato, que el mismo año que nació la hija de Jairo, esta mujer comenzó con esta enfermedad, con su problema. 2 vidas diferentes, hermanos, 2 historias completamente diferentes que vienen a encontrarse el mismo día, escucha, con la presencia de Jesús. Vienen a encontrarse de manera que quedaron unidas en la palabra de Dios. Y ese mismo día el Señor cambió y cambiaría sus vidas para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso sucedió con nosotros, los que hemos creído. Cuando nos encontramos con la presencia del Señor, Él cambia nuestra vida por completo. No es algo que tú puedas explicar fácilmente en palabras. Él viene y transforma tu corazón, y las cosas que te parecían correctas dejan de ser correctas. Aquellas cosas en las cuales tú tenías puestas tu mirada dejan de ser importantes para ti, y tú te empiezas a centrar en las cosas del reino de Dios. Por lo menos eso pasó conmigo. Pregúntate si eso ha pasado en tu vida. Esto pasó con estas 2 mujeres, con la niña y con la mujer del flujo de sangre, perdón. Esta mujer que estamos hablando ahorita del problema de esta enfermedad, no solo, escucha, tenía un serio problema físico, imagina, un serio problema de salud, sino que también tenía un serio problema con la ley. Recordamos cuál es la ley del Antiguo Testamento, ¿ok? Ella tenía un problema con la ley, que a su vez le causaba un problema emocional. Imagínate este problema, y ahorita vas a ver por qué. Y que a su vez le causaba un problema social. Esta mujer, la verdad, estaba en una situación muy compleja. Una mujer que tenía su menstruación, debido a las leyes del Antiguo Testamento, los judíos, era una mujer considerada como inmunda por 7 días.
Es decir, mientras duraba este periodo de menstruación, por lo cual ella no podía participar en las reuniones ni en el templo ni en la sinagoga. Es decir, no podía venir a esta reunión. Ella no podía acercarse, no podía siquiera ser tocada por nadie, ni ella tocar a nadie, porque según la ley, aquel que la tocaba quedaba impuro. ¿Te imaginas? Esto era durante 7 días, terminaba la menstruación de la mujer y listo, todo seguía normal. Pero el problema es que esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre y no paraba. Era inmunda según la ley ceremonial del flujo de sangre. ¿Te das cuenta? 12 años así. Su esposo, si es que lo tenía, no podía tocarla. Sus hijos, si es que los tenía, no podían abrazarla. Sus amigos, sus familiares no podían tocarla. Así durante 12 años estuvo viviendo. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas lo difícil que debió de ser para ella? Aquellos que son más cariñosos, ¿te imaginas? Que les gusta que los estén abrazando y ahí apapachando y todo. ¿Cómo se sentiría ella? Ahora, ponte a pensar de entrada. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Por la vida, aquellos que estamos casados también. La debilidad física por la pérdida de sangre continua. Los que son doctores pueden saber esto perfectamente. El juicio que implicaba la misma ley. Y para terminar de rematar, socialmente en vergüenza. Era una mujer que estaba en vergüenza. En estos tiempos, personas con este problema eran consideradas, escucha, bajo maldición, ¡qué tremendo! Bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Porque no sanaban. Pero ella había gastado todos sus recursos, en sus intenciones había hecho todo lo posiblemente médicamente sin obtener resultados. Esta mujer no tenía esperanza. Y es cuando vemos en esto el poder de Dios. ¿Cuántas veces no nos encontramos así en nuestra vida, sin esperanza ante alguna situación? No me digas que tú nunca has pasado por esto. Bueno, puede haber que algún hermano que sí, pero bueno, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por una situación que nos deja sin esperanzas. Pero entonces sucede lo glorioso. Mira el versículo 27 al 29, por favor. Velo ahí en tu Biblia. Mira lo que sucede ahí. Dice ahí, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué dice? No, ¿qué dice ahí en el 27 empezando? Cuando oyó hablar de ¿quién? De Jesús. Muchos han escuchado hablar de Jesús, pero no todos le han dado la respuesta o han tenido la respuesta hacia ese llamado. Así que si tú estás aquí, es porque tú has escuchado. Cuando tú oíste hablar de Jesús, respondiste. Esta mujer dice, cuando oyó hablar de Jesús, mira lo que hace, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué no se presentó delante de él? Simplemente, como la mayoría, Jairo se postró delante de él y le rogaba, dice la escritura. Esta mujer, dice, vino por detrás, como para que nadie la viera. ¿Por qué lo hizo así, iglesia? Por la ley. Muy bien, hermana Lupita. Qué bueno que usted sí está poniendo atención. Y dice aquí, ahorita vamos a ver, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó. Es decir, que al tocarla se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves a la multitud, te aprieta y dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta mujer tomó la decisión de mezclarse entre la multitud, de escabullirse por las espaldas de Jesús para llegar a él. Aunque, hermanos, no le era permitido, por lo que ya nos dijo la hermana Lupita, no era permitido porque la ley lo prohibía, no podía tocar a nadie. Pero ella creía que con tocar
siquiera su manto, ella sería liberada de la enfermedad que padecía. El riesgo de acercarse a ella, aún en contra de las consecuencias que traía la ley y no obedecerla, valía la pena, hermanos. Era tal su desesperación que dijo: tengo que ir a tocarlo. Si tan solo alcanzo a tocar su manto, yo seré salva. Eso se llama fe. Aleluya. A veces tenemos que ser un poco irreverentes, hermanos, pero para las cosas de Dios. Somos muy valientes y tomamos decisiones en nuestra vida y decimos: yo me voy a aventar aquí, y hacemos, y luego ahí estamos en el problema. Pero cuando el Señor te llama: hey, quiero un compromiso contigo, quiero que vengas, quiero que no faltes, quiero que trabajes, quiero que me sirvas, quiero que compartas, quiero que predicas, ponemos pretextos. Esta mujer tomó una decisión aún en contra de la ley. El riesgo de ser sanada valía la pena. 12 años así. ¿Saben lo que pasó? Inmediatamente que esta mujer tocó a Jesús, ella pudo sentir que su cuerpo fue sanado, que su enfermedad fue quitada, fue librada de ese azote, eso que la tenía en condenación, que no la dejaba vivir. Su aflicción fue quitada. La hemorragia que ella padecía había sido detenida. ¿Te imaginas esto? Imagínate, hermano, por favor. Lo que los médicos no habían podido hacer durante 12 años, en segundos el Señor lo hizo, y solamente tuvo que tocar sus vestiduras. Ese es el poder que hay en nuestro Dios. Pero hoy vamos a aprender que no fueron las vestiduras, fue la fe de esta mujer en Jesús. Esta mujer seguramente, yo lo pienso así, había planeado acercarse a Jesús, pues lo vemos que dice por las espaldas, y tocarlo, e inmediatamente voltearse y salir corriendo de ese lugar, porque ella sabía que lo que estaba haciendo o lo que estaba por hacer no le era permitido por la ley. Ella iba a quebrantar la ley del Antiguo Testamento, y esto tenía consecuencias. Ella no podía tocar a nadie en su condición, porque aquel que lo tocaba lo hacía impuro, mucho menos en público. Imagínate que todos se dieran cuenta que lo tocó y ya era impuro también. Una ofensa grave, una ofensa fuerte hacia la ley. Pero entonces, escucha, Jesús se detiene y hace una pregunta que para sus discípulos parece ser absurda, y les dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Señor, ¿pero qué no te das cuenta que las multitudes te aprietan, están rodeándote cerca de ti, no podemos ni caminar? Y tú preguntas que quién te ha tocado, como diciendo: por favor. Pero sabes, yo creo que Jesús sabía perfectamente quién lo había tocado. Él sabía que esta mujer lo había tocado, pero tenía un propósito, un motivo: hacer pública esta pregunta, para que todos los que estaban ahí se dieran cuenta de lo que iba a suceder. Él quería dar a conocer este hecho. En muchos casos el Señor les dice: ve y no digas nada. En este caso el Señor tenía un motivo y un propósito por el cual quería dar a conocer este hecho, y por eso pregunta, no porque no supiera. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios encarnado, iglesia. Él sabía perfectamente quién lo había tocado, pero hace pública esta pregunta. El propósito por el cual Jesús lo hace, ¿quién han descubierto cuando la mujer decide decirle toda la verdad? El propósito de Jesús no solamente era dejar evidencia de quién era Él, del poder que había en Él, de lo que Él era capaz de hacer, hermanos, sino hacer público que esta mujer, escucha, porque eso es lo que hace el Señor con tu vida. Trae una libertad total cuando tú estás y te encuentras con su presencia. Era hacer público que esta mujer por fin estaba libre de la ley ceremonial del flujo de sangre, como diciendo: yo, el Señor, el Hijo de Dios, estoy por encima de la ley. Y así sucedió. Jesús está por encima de la ley. Ahora podía ser abrazada públicamente, la gente podía abrazarla. Ella había sido liberada de su azote, había sido sanada de su enfermedad. Ahora podía ser amada por los demás, tocada por los demás, abrazada por su familia. Ella ahora podía vivir de una manera normal. ¿Te imaginas esto?
Todo esto públicamente para que la gente se diera cuenta de que ella estaba libre completamente de la enfermedad. Ese es el poder y esa es la autoridad que el Señor tiene sobre la enfermedad en aquellos que creen en Él. Hermanos, no siempre va a ser como nosotros queremos, pero esta fe alcanza la mayoría de las veces el favor de Dios en nuestras vidas. Ahora también era mostrarle a esta mujer que lo que la había sanado, como te lo dije, no habían sido las vestiduras de Jesús, hermanos, como ella creía, si tan solo tocara su manto, sino que lo que lo había hecho la diferencia, hermano, había sido la fe que ella había manifestado tener. Eso es lo que había hecho la diferencia, la fe que esta mujer manifestó tener en el Hijo de Dios. Lo que sanó a esta mujer, escúcheme, no fueron las ropas. Lo que sanó a esta mujer no fueron las vestiduras de Jesucristo. Lo que sanó a esta mujer fue la fe, únicamente la fe que ella manifestó tener en el Hijo de Dios. Amén. Por la fe, hermanos, por sí sola, la fe por sí sola no tiene ningún poder de hacer nada. Lo que hace la diferencia es en quién tienes puesta tu fe. Es en quién, hermanos, tienes puesta tu fe. Lo que hace la diferencia es en quién depositas tú tu fe. Tú puedes tener tu fe en el mundo, en tu trabajo, en tus hijos, en tu casa, en tu familia. Hermano, esa fe no tiene el poder que tiene la fe cuando tú crees en el Hijo de Dios. Esa es la fe que tiene poder. Gloria a Dios. Por eso hasta esta pregunta en tu vida: ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿En quién, hermano? ¿La tienes puesta en tu cuenta bancaria, si es que la tienes? ¿La tienes puesta en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia? ¿En quién tienes puesta tu fe? Esta mujer de flujo de sangre tenía su fe puesta en el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que puede cambiar cualquier circunstancia en tu vida. Amén. Ahora mira, hay algo que no podemos pasar por alto y está en el versículo 34. Velo por favor. Mateo 5, versículo 34. No podemos pasar por alto esto. Es muy importante que tú lo escuches. Mira lo que dice ahí. Amén. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué le dijo el Señor? Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Esta mujer se había acercado a Jesús para obtener su sanidad, ¿qué? Física. Tenía una enfermedad del flujo de sangre. Esta mujer se había acercado a Jesús para obtener una sanidad en su cuerpo, algo físico. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que no solo encontró su sanidad física, sino que encontró algo mucho más valioso, hermano, que yo quiero que tú prestes atención, que es el resultado de creer, de poner tu fe en Jesús, en el Hijo de Dios, el único camino hacia el Padre. Ese resultado se llama salvación, por la cual le dice el Señor: tu fe, no le dice te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado primeramente, y le dice ve entonces, ve en paz. Hermano, porque cuando tú te reconcilias con Dios por medio de la fe, hermano, tú crees, tú recibes la salvación y entonces tú puedes ir en paz. Te has reconciliado con el Señor. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer. Ahora tú estás reconciliada con el Señor. ¿Por qué? Por medio de tu fe obtuviste la salvación. Wow. Pero ¿sabes algo? No solo encontró eso, también encontró su sanidad. Así que por medio de la fe obtuvo tanto su salvación como su sanidad. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios? Lo que tú necesitas hacer, iglesia, es creer. Eso es lo que tú necesitas hacer. No andes buscando el hilo negro. Lo que tú necesitas hacer es creer en el Hijo de Dios. Y cuando tú crees en el Hijo de Dios, hermano, tú empiezas a vivir conforme a su voluntad. Tú sabes que no llegar el domingo a este lugar para ti debe de ser una tortura. Para mí así es. Es más, para mí es una tortura cuando ya va llegando el viernes y el sábado, porque ya se me hace tarde. Y todavía es una tortura porque el hermano todavía se va al baño antes de empezar, aunque siempre empieza a tiempo. Pero ya estoy, hermano, ya es un minuto. Y de repente, ¡pam!
se rompe la cuerda de la guitarra. Lo bueno es que teníamos el repuesto. Y ahí están poniéndola. Esta mujer no solo encontró la sanidad, sino también encontró la salvación. Mis hermanos, no nos olvidemos de Jairo. Ya se olvidó de Jairo, ¿verdad? No nos olvidemos del pobre Jairo. No nos olvidemos que en este suceso con la mujer sucedió justamente cuando Jairo le había pedido a Jesús que fuera a su casa a sanar a su hija que estaba muriendo. E inoportunamente, y lo pongo entre comillas porque todo está dentro del plan de Dios, se aparece esta mujer en su caminar, camino a su casa, se aparece esta mujer e interrumpe el caminar de Jesús. Por un momento pongámonos en el lugar de Jairo, hermanos. Póngase en el lugar de Jairo, por favor. Póngase, trasládese ahí, no pasa nada. Señor, pero es que yo te vi primero. Señor, yo te pedí el favor primero. Esta mujer no está para morirse, y esa era la realidad. Tenía 2 años enferma, pero no se estaba muriendo. Mi hija, le dice Jairo, está agonizando, y tú decides prestarle atención a ella como que yo llegué primero. Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí o no? Sin temor a equivocarme, creo que todos reaccionaríamos de esa manera, por lo menos la mayoría. Yo creo que sí. Ahí va el seguro social. Bueno, los que son fresas pues no caen en el seguro social. Los que tenemos seguro social ya hemos ido al seguro social. ¿Sí saben cómo está lo de las filas ahí? Y apenas se quiere meter a alguien y estamos todos, a ver qué onda, esa señora de allá adelante que no se meta. Y es la hermana Lupita formada. Por eso hice la canción, ¿qué le pasa a Lupita? No, hombre. Hermanos, ¿sí o no? Así nos ponemos. Imagínate, Jairo. El problema de Jairo ya no era solo poder avanzar entre la multitud que rodeaba a Jesús. Acuérdese lo que dice al principio el texto. Sino esta mujer, que en su necesidad estaba ahora complicando la necesidad de Jairo. Yo veo a Jairo preguntándose, bueno, ¿de dónde salió esta mujer? Que no hay más días para que se presente delante del Señor. Cada segundo que pasaba, iglesia, ponía en riesgo la vida de su hija, la vida de la niña. Pareciera que Jesús no está entendiendo la gravedad del asunto. Señor, esta mujer no está para morirse, mi hija sí. Como que tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Mire, simplemente imaginémonos que somos doctores. Aquí tenemos doctores. Bueno, ahorita nada más hay uno, ¿verdad? Allá está el doctor, ¿sí? Imagínense que somos doctores y nos toca atender el área de urgencias, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se imagina esto? Okay, muy bien. Y llega una niña muriendo, e inmediatamente al instante llega también una mujer con un flujo de sangre, con una enfermedad crónica de hace 12 años. La pregunta sería, ¿a quién atenderían ustedes primero? No les pregunté a ustedes, no, ahorita sí. Bueno, pero mire, por obvias razones, exacto, a la niña, hermano. ¿A quién, doctor? A la niña. A la niña. Es lógico que atenderemos a la niña. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así, escuche, y la niña se muere, pudieran demandar al médico por negligencia médica. Era prioridad porque la niña venía muriéndose. Pareciera que Jesús está obrando imprudentemente, es decir, negligentemente, al detenerse a atender a esta mujer cuando la niña, la hija de Jairo, se estaba muriendo. Qué tremendo, ¿no? Pues mientras Jesús la atiende, es decir, a la mujer, sucede lo lógico, hermanos. La niña muere. Imagínense. Versículo 35, véanlo por favor. Dice la palabra, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, es decir, de casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. Y todavía le rematan y dice, ¿para qué molestas más al maestro? Qué difícil es escuchar cuando un familiar de nosotros ha muerto. Esa es la realidad. Qué difícil es, y no puedo medir la magnitud, ni siquiera imaginármelo, porque no lo he vivido, pero qué difícil es perder a un hijo. Qué difícil, hermanos. La hija de Jairo había muerto.
¿Sabes algo? Muchos se apartan de Jesús por cosas menores que estas. Se alejan de Jesús. Y no se dan cuenta cuando tú volteas. Yo cuando volteo y veo a mi hijo, a mi esposo, y veo a la iglesia, y los veo a ustedes, digo, Señor, ¿qué puedo pedirte? Si eres un mal agradecido, voltea a tus hijos. Dile, Señor, gracias. Gracias. Porque ellos siguen aquí conmigo. Hay muchas personas que no pueden experimentar eso, que han perdido hijos. Muchas personas se alejan de Jesús por problemas menores que este, como el que estaba teniendo Jairo. Nuevamente ponte en su lugar. Quizás él pudo pensar, Señor, te lo dije. Te lo dije, Señor. Si tú no te hubieras detenido, con esta mujer, ella podía esperar. Mi hija no. Ponte en el lugar de Jairo, hermano. Yo me pongo y digo a veces le entra uno así como, ¿qué está pasando? Y muchas veces así nos encontramos con ese sentimiento con el Señor. Cuando Él no responde como nosotros queremos o cuando nosotros queremos, pero el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo, iglesia. Por eso decimos una vez más, Él es soberano, hermano René. Yo creo que para Jairo esto fue muy, pero muy complicado. Sus esperanzas, las esperanzas que tenía en Jesús, puestas en Jesús de que llegara y la sanara, se habían desvanecido, dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, la hija de Jairo ha muerto, dijo al principal, es decir, a Jairo de la sinagoga, le dijo, no temas, cree solamente. No temas, le dijo, cree solamente. De esto se trata el evangelio. De creer. Cree solamente, iglesia. ¿Recuerdas, como te digo, cuando hablamos de la soberanía de Dios? ¿No te acuerdas? No importa cuán difícil o terrible o complicada pueda ser una situación, Dios está en control de ella. Así que te dice la palabra, no temas. Mejor dice, créele a Dios. Mejor créele a Dios. Porque la fe, hermanos, es capaz de alcanzar el favor y la gracia de nuestro Señor. La fe verdadera. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro? ¿Qué le dijo cuando él murió? ¿Qué no te he dicho? Así es, hermano, que si crees que verás la gloria de Dios. Si crees, hermano, no es algo que está en nuestras manos materialmente hablando o físicamente hablando. Es algo que está en nuestro corazón. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no podemos ver. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que tú tienes que manifestar, tener. A nosotros no nos corresponde juzgar el actuar o el mover de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Para Jairo, escucha, esto ya era demasiado tarde. Su hija había muerto. Para Jesús todo iba según lo previsto, todo conforme al plan, hermanos. A nosotros nos corresponde creer. Muchas veces no vamos a entender el mover de nuestro Dios. Muchas veces no vamos a entender por qué le pasa algo a nuestra familia o a nuestro familiar, hermano, pero por algo llegas a un lugar como esto y empiezas a comprender que es a veces a través de un familiar, de un hijo, de tu esposa, de tu trabajo, que Dios te quiere acercar a su presencia y Él te trae a este lugar. A veces tú no vas a entender, pero el mensaje de Dios es claro. Hey, necesitas poner tu mirada en mí. Yo siempre les digo, no esperen a que el Señor comience a tratar con nuestras vidas. Acércate de voluntad al Señor, búscale. Porque aquel que le busca lo encuentra. Amén, iglesia. Versículo 37 al 40. Dice lo siguiente: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, que era quien lo iban acompañando, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de Jairo, de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Hermano, yo quiero decirte que en estos tiempos se contrataba personas para eso. Les llamaban los llorones. Ya estaban llorando en el velorio. Se contrataban para eso.
Y estaban llorando ahí, bueno, dice aquí, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña, dice, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Hermanos, la pregunta es, ¿la niña estaba muerta o no? Sí. Sí estaba muerta, pero el Señor les dice, no está muerta, está durmiendo. Como diciendo, ahorita va a despertarse. ¿Y saben lo que hacían las personas? Se burlaban de él. Cuando nosotros no tenemos una fe firme en el Señor, lo que hacemos, iglesia, literalmente, es burlarnos de él. Nuestra incredulidad es una tragedia. Nuestra incredulidad es una ofensa y una burla hacia nuestro Señor. Es un hecho que los que estaban en la casa de Jairo, estaban ahí orando, más los contratados, más los que estuvieran ahí, no creían quién era él. No confiaban en él, de manera que hasta se burlaban, como diciendo, ay sí, está dormida, ya la vimos, no está respirando, la niña ha muerto. Y dice el texto, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús agarró a Jairo, Jesús agarró a su esposa y junto con ellos a Pedro, a Jacobo y a Juan, quien era quien le seguía, y entraron en el lugar donde estaba la niña. Y dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, yo creo, Señor, en tu palabra. Yo creo que tu palabra, Señor, es poderosa, Dios. Yo creo que tu palabra tiene el poder suficiente para hacer lo necesario sobre aquellos que verdaderamente creen y confían en ti, Padre. Gracias, Dios. Yo creo, Señor, Padre, que todas las peticiones, Señor, que he hecho, Señor, Padre, en tu nombre, Dios, yo creo en fe, Señor, que tú vas a traer respuesta en tu tiempo y en su momento para la gloria de tu santo nombre. Talita cumi, le digo. Aleluya. Al igual que sucedió con la mujer del flujo de sangre, escucha, aquí había una ley ceremonial de por medio, otra ley. Estaba la ley del flujo de sangre, nadie podía tocarla porque era inmunda, etc. Y si la tocaba se hacía inmunda. Bueno, aquí había otra ley ceremonial. Recordemos que todas estas leyes ceremoniales quedaron, de cierta manera, cumplieron su propósito cuando Cristo se encarnó. ¿Ok? Cuando Cristo se hizo hombre y vino a cumplir. Y ahora estamos en la gracia del Señor. Pero esta ley ceremonial en su tiempo, tocar un cadáver, hermanos, un cuerpo de una persona que estaba muerta, dejaba a la persona que lo tocaba en un estado de impureza, hermanos. No podías tocar un cadáver. Era un estado de impureza ceremonial. Pero Jesús, ¿qué hace? Toca la mano de la niña. Y en arameo le dice, Talita cumi. Jesús rompió la ley. No, hermano. La niña se levantó. No estaba muerta. Andaba de parranda. No, hermano, se había muerto. Pero el momento que ella estaba despierta, la ley no podía enjuiciarlo. Nadie podía decir nada porque salió caminando. Ese es nuestro Señor. La Biblia traduce como niña cuando dice Talita cumi. Algunos estudiosos señalan que en realidad lo que quiere decir esto es mi amor, como algo más cariñoso. Oh cariño, despiértate, levántate. Es hora de que te levantes. Imagínate. La palabra de Dios, iglesia, es tan poderosa que cuando Dios habla a la niña, esta, dice el versículo 42, se levanta y dice, y andaba, pues tenía 12 años. Y mira lo que pasó, dice, y se espantaron grandemente. No es para menos. No digas, ay, yo no me hubiera espantado. Yo creo que cualquiera nos espantaríamos. Imagínense. Y dice aquí, pues, pero él mandó mucho que nadie lo supiese. ¿Te das cuenta? A diferencia de la mujer del flujo de sangre. Aquí les dice, que nadie se entere. Y dijo algo muy interesante al final, que le diesen de comer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué creen? ¿Por qué no otra cosa? O sea, ¿por qué?
¿Usted por qué cree? ¿Para que agarrara fuerzas? ¿Por qué creen? Pues porque tenía hambre, ¿no? Que le diesen de comer. Jesús solicitó para la niña, escuche, lo mismo que solicitó para él mismo cuando se le apareció a sus discípulos después de ¿qué? De haber resucitado. Lo mismo. Le dijo a sus discípulos Jesús: hey, denme de comer, tengo hambre. Esto, hermanos, no es sino una muestra de que él estaba vivo. Porque los espíritus y los muertos no necesitan alimento físico. Lo mismo les dice a los papás de la niña: denle de comer, para que se den cuenta que no es un fantasma, no es un espíritu, no, ella está viva. Qué hermoso es nuestro Dios. Ella tenía hambre como cualquier persona. Jairo, iglesia, se acercó a Jesús. ¿Para qué? No tenga miedo. Para que fuera y sanara a su hija. Escuche, Jairo se acercó a Jesús para que sanara a su hija. No se acercó para que la resucitara. Su hija estaba viva, ¿sí o no? Sí. Él se acercó para que la sanara, pero al igual que la mujer del flujo de sangre, Jairo recibió más de lo que él estaba buscando. Escucha, más de lo que él estaba buscando. Eso sucede cuando tú te acercas a Jesús. Tú puedes venir buscándolo por algún motivo, pero Él quiere darte más. Tú puedes venir a buscarlo porque necesitas sanidad, pero Él quiere darte salvación, que es mucho más importante que todo lo terrenal que tú puedas querer tener aquí. Él quiere darnos más, iglesia. Eso es lo que nos está enseñando. Él quiere darte más. Él nos demuestra que es más importante la salvación, por eso siempre la pone primero. La mujer recibió salvación y luego sanidad. Él quiere darnos algo mucho más grandioso y valioso que una sanidad física, que una prosperidad financiera. Él quiere darnos salvación. Es algo eterno. Te lo decía en el tiempo de la administración. Los tiempos de Dios, hermanos, el tiempo de Dios está cerca. Bueno, hermanos, cuando tú te acercas al Señor, sucede esto en tu vida. Él trae un cambio y una transformación que te hace ver que Él quiere darte más. No solamente quiere darte algo terrenal. Él no lo puede dar, pero ese no es su propósito. Él no lo da, de hecho, si estamos aquí, como siempre les digo, es por Él. Sino Él quiere darnos algo mucho más glorioso, que es su salvación. Muchas veces va a utilizar diferentes medios para ver si tú pones su mirada en Él. Jesús se reveló a esta mujer de una manera especial. Jesús se reveló a Jairo de una manera especial, de manera que quedó su fe fortalecida, iglesia. Su fe quedó fortalecida. Ya si esto no los hizo creer plenamente en el Señor, yo no sé qué los iba a hacer. Jesús no solamente podía sanar, Jesús salvaba. Jesús no solamente podía sanar, Jesús resucitaba muertos. Muestra del poder de Dios sobre todo el universo, hermanos, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la muerte. Ese es el poder que tiene nuestro Señor. Y tú y yo tenemos que tener en claro que Él está en control de todas las cosas, iglesia, absolutamente de todas las cosas, no en nuestro tiempo, no cuando nosotros queremos, hermanos, sino cuando Él lo ha determinado, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él. Lo que tú tienes que hacer es creer en Él, es habitar en Él, es acercarte a Él, es no apartarte de Él. Amén, iglesia. No siempre van a salir las cosas como nosotros queremos, pero en su sabiduría Dios siempre hará lo mejor. Dios siempre hará lo mejor. No lo mejor para nosotros, lo mejor para Él, en su sabiduría, porque Él sabe perfectamente qué es lo que todos nosotros necesitamos. Debemos estar seguros, hermanos, porque me ha dicho: bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo de buena gana, que decía: me gloriaré
Hermanos, más bien en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando débiles somos es cuando el Señor se manifiesta más en nuestras vidas. Pero tú tienes que buscarle más. Tú tienes que creer en Él. Amén. Lo que hizo la diferencia, termino, en estos dos casos fue la fe. Fue que Jesús estaba ahí. Y te digo algo, estoy convencido que Jesús está aquí. Él está en esta congregación. A lo mejor soy el único que lo puede ver, no lo sé, pero yo estoy seguro que Jesús está aquí. Y si Él está aquí, lo único que hace falta, ¿qué es? Creer. Gracias a Dios por los entendidos. Lo único que hace falta es que tú creas. Ponte en pie, por favor, pasen a alabanza. Lo único que tú necesitas es creer. Hermano, no son los problemas o las dificultades lo que nos derrotan. Esos ya sabemos que iban a estar en nuestra vida, en el diario vivir. Te lo digo, saliendo de aquí te está esperando el enemigo para decirte, ya no regreses al lugar. Para meterte el pie y te tropieces. Ya ves, mira, el enemigo me tropieza. Mejor ya no vengo a la iglesia porque cada que salga me va a caer ahí y me voy a raspar la rodilla. El enemigo nos está esperando. Pero lo que nos derrota no es eso, sino es la falta de fe. Es no creer en Él. Tan solo tocar el borde de tu manto. Si tan solo pudiera oír tu voz. Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Tú lo sabes, dice Él. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita